Buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de iniciar, les vamos a suplicar que nos mantengan los micrófonos apagados para que podamos escuchar así mejor a nuestro ponente. Les recordamos que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Y al final de la sesión les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción que podrán tener acceso a ella a través de la liga localizada en el chat, bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a todos. El día de hoy tendremos nuestro invitado al doctor Federico Guillermo Antillón. Él es un médico hematólogo, oncólogo, pediatra. Y el tema que nos va a abordar va a ser situación de la oncología pediátrica en Guatemala y Asociación de Hematología Oncológica Pediátrica en Centroamérica. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del extenso currículum del doctor Federico Antillón. Él estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. La especialidad de pediatría la realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Navarra en España. Hizo un doctorado en medicina y cirugía en la misma institución. La subespecialidad de hemato-oncología pediátrica la realizó en el St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. Y también obtuvo un máster en Medical Management por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Actualmente es el director médico de la Unidad Nacional Oncológica Pediátrica en Guatemala y también es el secretario de la Facultad de Medicina de su alma mater, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es miembro de múltiples asociaciones médicas, tanto en Guatemala como a nivel internacional, autor y coautor de más de 130 artículos y autor y coautor de 15 capítulos del libro. Nos honra mucho que esté con nosotros el doctor y doy la palabra al doctor Leslie para que conduzca esta sesión. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Valencia. Buenos días a todos. Soy la doctora Leslie Uribe, oncóloga pediatra y profesora de pediatría de TechSalud. Les agradecemos de nuevo que nos acompañen el día de hoy a esta segunda sesión del módulo de oncología pediátrica que vamos a tener durante este mes de noviembre. Platicábamos ya en la primera sesión que como pediatras tenemos esa responsabilidad de conocer el cáncer en niños y adolescentes, siempre con varios objetivos en mente y uno de ellos la detección oportuna. Esto para que nuestros pacientes tengan un mejor pronóstico a largo plazo y que para esto es fundamental tener esa perspectiva sobre cómo es la práctica de la hematología y de la oncología pediátrica a nivel nacional e internacional, siempre a través de una educación médica continua basada en evidencia. Es por esto que continuamos con este módulo con la ponencia del día de hoy, para lo cual agradecemos al doctor Federico Antillón que nos acompañe. Es un honor contar con su presencia, doctor, conociendo su trayectoria que ha marcado un hito en el tema de cáncer pediátrico. Y pues sin más preámbulo, les cedo la palabra. Bienvenido, doctor Antillón. Muy buenos días a todos, doctor Valencia, doctor Uribe. La verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Estuve en Monterrey. Ahí estamos. Estuve en Monterrey en el 2015 para un congreso de pediatría, y les comentaba a Oscar y a Leslie que realmente cuando voy a México me en casa, y es para mí un gran honor poder dar esta plática. Vamos a hablar del proyecto que empezamos nosotros aquí más o menos en 1997, salvando niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Vamos a ver si se mueve la diapositiva. No se está moviendo. Creo que abajo a la izquierda, doctor, hay dos flechitas. Quizás si le da clic ahí, no sé Sí, si ayude. pero no. No quiere. No quiere. Directo con el mouse sobre la presentación, doctor. A la izquierda abajo salen unas flechitas. Ah, aquí. Ahí. Ándele en esa, sí. Perfecto, muchas gracias.
Primero hablar de la situación del pasado. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo de 5 años, analizando los expedientes médicos de los servicios de pediatría de los hospitales públicos de Ciudad de Guatemala. Y encontramos que en esa época no había un centro especializado, que únicamente se diagnosticaban 100 casos al año, en una época que se deberían de haber estado diagnosticando alrededor de 400. 42% de los niños nunca terminaron su tratamiento y únicamente estaban vivos el 20% a los 3 años de diagnóstico, en una época en donde países desarrollados pues ya estaban curando a la mayoría de esos niños. Ese fue como nuestro punto de inicio. Fundación Ayúdame a Vivir es una fundación que recauda fondos para los niños con cáncer. Desde el inicio hicimos una alianza estratégica con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Ayubi nace en mayo del 98. Se crea el acuerdo gubernativo para la creación de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en el 98 y abrimos puertas en abril del año 2000. Y desde entonces pues estamos en colaboración con el Hospital St. Jude de Memphis, Tennessee, y a la par de la fundación hay un montón de empresas que apoyan los presupuestos junto con el Ministerio de Salud para que nosotros tengamos un tratamiento para niños y adolescentes. Cubrimos hasta antes de los 18 años, que es la mayoría de edad en Guatemala, y el tratamiento es gratuito para los pacientes y sus familias. Comparando un poquito aquí datos de Guatemala y comparando con México, que es nuestro hermano mayor. Guatemala es un país pequeño de 108,000 kilómetros cuadrados y México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros en el último censo tenemos una población de un poquito más de 17 millones. Ustedes son 128 millones de mexicanos, o sea, nosotros caemos casi 17 veces en cuanto a la población de México. Ambos tenemos una población muy joven, de 0 a 14 años, un poquito Guatemala más joven, con el casi 34%, México el 26%, y de 15 a 24, casi 20 contra casi 17. Ustedes están mucho mejor en el tema de mortalidad infantil, llegando a índices ya de país desarrollado. Nosotros, si bien hemos mejorado mucho nuestra mortalidad infantil, todavía está alrededor de 22 por cada 1,000 nacidos vivos. Somos un país de ingresos medios altos, con un per cápita de $8,200 contra casi 20,000 de México. Alfabetismo, si bien hemos mejorado mucho, todavía estamos alrededor del 82%, 95% para México. Nuestro gasto en salud es similar. En México tenemos muchos menos médicos de los que tiene México. Nosotros tenemos 0.36 médicos por cada 1,000 personas y ustedes 2.4 por cada 1,000 personas. Y los teléfonos celulares es un indicador porque nosotros sí tenemos 123 celulares por cada 100 habitantes y ustedes tienen 95. O sea que es una población que es muy, muy unificada. Entonces, ser un país pequeño supone, pienso yo, una ventaja, porque nosotros tenemos un centro único para realmente darle tratamiento a todos estos niños con cáncer. Y entonces, desde que abrimos nosotros en abril del año 2000 hasta septiembre, porque todavía no me han pasado las estadísticas del mes de octubre, hemos visto en la unidad 9,427 niños que tuvieron sospecha de cáncer, de los cuales se les confirmó cáncer a 7,367 niños, ¿verdad? Desde que empezamos nosotros nuestras actividades. Para nosotros el 46% de nuestros niños son leucemias agudas, sobre todo leucemias linfoblásticas. En segundo lugar tenemos los linfomas. En tercer lugar tenemos retinoblastoma, que es un problema parecido en México, que la incidencia de retinoblastoma o cáncer de la retina es mucho más que en países desarrollados, y por un sesgo de referencia, porque nosotros no tenemos neurocirugía directamente, solo tenemos 6% de tumores del sistema nervioso central. El 90% de nuestros niños tienen ingresos mensuales menores de $250 por mes. Esto es poquísimo. Esto quiere decir que si no fuera por la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, estos pacientes no tendrían acceso a estos tratamientos. El 70% vienen del interior de la República.
el 26% vienen con enfermedad avanzada. Este es un fenómeno de diagnóstico tardío. Cuando nosotros empezamos, eso es en tumores sólidos, cuando empezamos la unidad, aproximadamente el 33% de nuestros niños venían con enfermedad avanzada, pero por temas de educación a nivel nacional, a nivel de médicos y estudiantes de medicina, hemos ido logrando poco a poco ir paliando este fenómeno. Y otra triste historia para Guatemala es que 40% de nuestros niños en el momento del diagnóstico vienen con algún grado de malnutrición, ya sea moderado o severo. Nosotros para el año 2019 ya diagnosticamos 561 niños con cáncer, lo que representó el 64% de la incidencia esperada de acuerdo a la población infantil que nosotros vemos. Entonces, poco a poco vamos aumentando en cobertura. El 2020 es un año diferente por el tema de la pandemia. Y para nosotros la pandemia ha tenido efectos tristes porque nuestro hogar, nuestro hospital de medicina paliativa, que es el hogar Estuardo Mini, lo tuvimos que cerrar en abril debido a la disminución de la recaudación por parte de la fundación, donde despedimos a 30 empleados. Gracias a Dios mantuvimos la clínica de Occidente en funcionamiento y tuvimos que disminuir de 78 a 74 camas nosotros, desvinculando a 74 empleados que incluían médicos, enfermeras y personal de salud. Esperamos poder revertir esta situación lo más pronto posible. Y si nosotros analizamos los primeros 9 meses de cada año, para el 2018 llevábamos 371 niños con cáncer diagnosticados, para el 2019 408 y para en septiembre de este año solo 323. Eso que si seguimos con esta tendencia hasta el mes de diciembre, vamos a diagnosticar 84 pacientes menos. O sea que el efecto ha sido duro. Nuestra tasa de abandono la habíamos logrado disminuir por debajo del 2%, pero este año han abandonado 41 pacientes, la mayoría de ellos que fueron diagnosticados en el año 2019. O sea que nos subió un poquito la tasa de abandono debido a la pandemia. Con respecto a cuántos pacientes hemos tenido positivos desde el 13 de marzo, que fue el primer caso índice en Guatemala, hasta el 2 de noviembre, 134 pacientes con cáncer han tenido COVID, han fallecido 5, 3 que ya estaban en cuidados paliativos terminales y 2 en el inicio de la inducción, pacientes con leucemia, que cuando les diagnosticamos la leucemia venían conjuntamente con COVID. No hemos visto ningún niño con síndrome de Kawasaki-like hasta el momento. Esperemos que no tengamos este tema. Y en cuanto al personal, hemos diagnosticado a 100 y la mayoría pues ya han vuelto al trabajo. Hemos tenido 3 empleados que han tenido reinfección con COVID meses después de haber estado bien. Y esto nos afectó la consulta externa, que ya a partir del mes de agosto y septiembre, y sobre todo ahorita los datos de básicamente volvemos a tener la cantidad de niños promedio en la consulta externa, que es alrededor de 120 niños diarios de lunes a viernes en quimioterapia ambulatoria. Esta es la clínica de Occidente, que abrimos en enero del 2017. Aquí también tuvimos el mismo fenómeno, allá se ven más o menos 15 pacientes por mes, y ya en el mes de septiembre ya volvimos a estos temas. Nuestro modelo es un modelo que ha funcionado bien, que ha sido reportado a nivel mundial por esta mezcla público-privada que le permite pues, a nosotros tener todos los recursos necesarios para hacer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los niños con cáncer. Y pues inclusive en la reunión que tenemos en la Organización Panamericana de la Salud, estas oportunidades que se dan en las asociaciones público-privadas, creo que es un posible modelo para aplicar en otras latitudes. Este es nuestro hogar Estuardo Mini, que como les comenté está cerrado. Ahí es un sitio dentro de Ciudad de Guatemala, pero en el área montañosa, donde está más acercado a la naturaleza y donde manejamos a nuestros pacientes paliativos que así lo deseen.
porque ahorita nuestra tasa de curación está alrededor del 70% de todos los niños que nosotros diagnosticamos, pero todavía no lo logramos curar a todos, entonces tenemos este servicio para nuestros pacientes. Esto es todos los niños que ingresan a un tratamiento curativo en la unidad, analizado por 3 eras desde que empezamos en el año 2000. Si lo analizamos para 15 años, pues poco a poco nos estamos acercando a este hito de curar 7 de cada 10 niños. Obviamente estamos por debajo de lo que sucede ya en países desarrollados o centros más sofisticados como los que hay en algunas ciudades de México. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, vamos a ver algo muy particular de nuestras leucemias, pero en la rama de bajo riesgo estamos curando el 84% de nuestros pacientes, en el intermedio el 65% y en el alto riesgo casi el 45%. Nosotros no contamos todavía con técnicas de trasplante de médula ósea, ni medicamentos un poquito más sofisticados, ni mucho menos CAR T-cell. Y pues nuestra tasa de inducción, gracias a Dios, ha ido bajando con los años. Tasa de muertes en inducción, en el contexto de la LLA, pues se nos mueren entre el 2 y 3% de los pacientes por temas infecciosos, que es una tasa que hemos ido logrando bajar a lo largo de los años. Estos años que ven en el 2015, 2016, con tasas tan altas como el 8%, fueron los años en que empezamos a detectar bacterias Bacillus gram negativas multiresistentes como el Acinetobacter y la Pseudomonas, y pues eso lo hemos logrado bajar con técnicas de mejor aislamiento y antibióticos profilácticos durante la inducción de la leucemia linfoblástica. Estos datos fueron presentados en el Congreso Mundial de Oncología Pediátrica en Dublín en el 2016 y fue motivo también de una publicación. Ahí nos ganamos un premio al mejor trabajo de países en vías de desarrollo. Y lo que les quería comentar es que la genética de los pacientes nuestros, y cuando digo nuestros, me refiero a países como México también, y como Bolivia, y como Perú, donde nuestra influencia genética nativa americana es muy alta. Y he logrado comprobar que en poblaciones que tienen por arriba del 20% de su genética nativa americana, la presencia de ciertos genes, como es el ARID5B, el GATA3, esto ya es más para farmacogenética, que hacen que nuestros pacientes tengan una mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda y que sea una leucemia más agresiva en el tratamiento. Entonces, estos datos son hechos conjuntamente con el SANUD y con el COG, y más o menos en cada uno de estos estudios tenemos 300, 400 pacientes de Guatemala, y con eso hemos logrado que las poblaciones que se llaman hispánicas en Estados Unidos, que básicamente son todos nuestros migrantes, pues tienen una genética mucho más afectada en cuanto al riesgo de padecer de leucemia y en cuanto a la agresividad de esta leucemia. Con respecto al NUD15, es un gen que está involucrado en el metabolismo de la 6-mercaptopurina y también está afectado negativamente en las poblaciones nativoamericanas, lo cual los hace más sensibles al 6-MP. Entonces ya cuando uno tiene sus pacientes con LLA debería estar midiendo las genes para adaptar la dosis de la 6-mercaptopurina. Y esto es un poquito más estudios sobre esto, siempre con muchos pacientes de Guatemala, pero también pacientes de Singapur, pacientes de Japón, donde hemos hecho estudios porque nuestra genética nativoamericana básicamente es una genética que viene de Asia cuando nuestras poblaciones migraron en el estrecho de Bering hace más o menos 15,000 años. Luego hablar un poquito del posgrado de pediatría en Guatemala. Empezó en el 2003. Es un posgrado que desde sus inicios tuvo la colaboración del SANUD y de hospitales en Italia. Tenemos más de 30 graduados de 9 países hasta diciembre del 2019, y esto ha hecho que en el área de Centroamérica, lo que conocemos como la OPCA, que es la Asociación de Hematología Pediátrica de Centroamérica, más del 50% de los especialistas están formados aquí
en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Tuvimos un congreso de la OCA ahorita en Guatemala en febrero antes de la pandemia, y esta pues era el grupo de médicos que han sido graduados. El 85% trabajan en sus países de origen, el 100% trabajan en la región, el 100% trabajan en hematoncología pediátrica, pocos dedican parte de su tiempo a medicina privada o a pediatría general, pero básicamente están en los centros oncológicos. Tienen trabajo porque hay una gran necesidad en el momento de que terminan el 76%, más o menos entre 2 a 5 meses para que consigan trabajo como hematoncólogos. El 45% ya son directores de sus centros y participan en investigación clínica, donde publican en revistas internacionales el 62% de los egresados. Y esto nos ha permitido duplicar la cantidad de pacientes que se ven en el área de Centroamérica, desde que empezó el posgrado hasta que analizamos esto en el 2016. Estos datos los estamos actualizando, y lo mismo para la unidad. Nos ha permitido duplicar el número de hematoncólogos y duplicar el número de la población pediátrica que nosotros vemos desde los inicios de la unidad. Y ahorita estamos en un proceso de acreditación. El ACGME, capítulo internacional, es la misma institución que acredita los posgrados en Estados Unidos, y pues ahora tenemos 4 plazas por año, todas financiadas con una beca de San Jude, y nosotros aparte aquí les pagamos los turnos a las guardias. Rotan 3 meses en Italia, o sea que tienen que aprender italiano, y rotan 3 meses en el San Jude. Y luego, pues desde el punto de vista psicosocial, con el modelo que hemos logrado implementar en Guatemala, pues lo estamos exportando a la región. Nuestras psicólogas tienen sesiones en línea cada 15 días, junto con el área OCA y otros colegas psicólogos y trabajadores sociales de América del Sur, para mejorar lo que es el apoyo psicosocial y el tratamiento paliativo en los pacientes con cáncer. Y pues a partir de la pandemia se giró un poquito la discusión y estamos viendo todos estos fenómenos de menos diagnósticos, aumento del abandono y aumento de las recaídas debido a los cierres de transporte y a veces a problemas de medicación. Y luego, pues, este año hemos publicado más de 5 artículos. Quizás el más importante es que fuimos parte del Lancet Oncology Commission, que estamos haciendo como la estrategia a nivel mundial de lo que se quiere lograr en los próximos 30 años. Básicamente, la mayor cantidad de niños con cáncer, obviamente, están en países en vías de desarrollo porque tienen más población pediátrica. Si no hacemos nada, entre los próximos 30 años, de esos 11 millones de niños van a fallecer 9.3 millones, y lo que queremos lograr es disminuir esa mortalidad a la mitad. Y se está trabajando duramente de manera coordinada con muchos centros a nivel mundial para lograr ese objetivo que tenemos para con los niños con cáncer. Estamos trabajando en un proyecto de trasplante. Nos ganamos un grant con la Comunidad Económica Europea y nuestros colegas de Italia, y esperamos tener el primer trasplante para finales del 2022. Y otros proyectos pues que seguimos estudiando el tema de la genética en la LLA. Nos acabamos de ganar un grant conjuntamente con el Hospital San Jude para seguir este estudio genético, y acabamos de firmar en la facultad un curso de oncología pediátrica dirigido a personal de salud, a estudiantes y a médicos generales y pediatras para el diagnóstico temprano. Pues lo firmamos recientemente y va a ser lanzado en enero en la plataforma de la universidad. Y pues tenemos todavía muchos retos en Guatemala, llegar al 36% de los niños y adolescentes que nos hacen falta. Realmente con las estratégicas de diagnóstico temprano, abolir el diagnóstico tardío, y ya el hospital nos queda pequeño, y nosotros pues antes de la pandemia teníamos este sueño y lo seguimos teniendo. Aquí tenemos un área que nos donaron para el nuevo hospital en el municipio de Villanueva, que es aledaño a Ciudad de Guatemala, que está a 20 minutos, y ahí, primero Dios, pues en unos 4 o 5 años vamos a tener nuestro nuevo hospital. Esto sería la parte para Guatemala. Vamos a empezar a hablar de la Asociación de Hematoncología Pediátrica de Centroamérica, que inicialmente iba desde Guatemala hasta Panamá.
Nosotros, al igual que en México, nos independizamos, quizás nosotros un año después, en septiembre de 1821, y en el 24 todavía la Federación Centroamericana éramos un país, tristemente por cuestiones históricas, pues ahora somos 5 países diferentes, pero en muchas áreas nosotros seguimos trabajando como que si fuéramos un país, y esto lo demuestra pues la OCDE. Es una foto aérea de Centroamérica, y luego pues un poquito de historia. El primer programa de hermanamiento se dio entre Nicaragua y el Hospital La Mascota, y 3 hospitales, 2 en Italia y 1 en Suiza, y empezaron a ayudar a los colegas de Nicaragua en 1986. Posteriormente, los mismos italianos desarrollaron una escuela internacional que se llama MISPO, la Mons International School of Pediatric Hematology. Fuimos invitados en 1996, y ahí nos conocimos los centroamericanos, y ahí surgió la idea y la inquietud de hacer el AOPTA. Todo esto nace en una historia triste. Para la Guerra Civil de Nicaragua, el doctor Fernando Címbala era el director médico de La Mascota, pediatra, y en esa época no daban quimioterapia a los niños. Entonces el doctor pasaba visita, y a todos los niños que iban a morir les colocaban una cruz negra en sus camitas. Entonces cuenta la historia el doctor Silva que una Navidad pasó visita. En la mañana puso una crucecita en un niño que era huérfano porque había perdido sus padres en la Guerra Civil, y en la tarde volvió al hospital y el niño se le acercó, le tomó la bata y dijo: decirle a alguien que estoy aquí. Y ahí pues el doctor se comunicó con el doctor Macera en Monza, Italia, y fue así como empezó la ayuda a la mascota. Esta es una foto histórica del primer congreso que tuvimos en 1996 en Italia. Aquí estoy yo todavía con pelo y sin canas. Eso fue en 1996. Este es el doctor Macera, que ya está jubilado, pero sigue involucrado con los niños con cáncer. Y bueno, nosotros fundamos la OPCA en 1998. La primera reunión tuvo lugar en Montelimar, en Nicaragua, y nacimos con la idea de mejorar la curación y cuidado de pacientes con cáncer, promover el desarrollo de guías terapéuticas y protocolos, promover la educación y hacer investigación. Y desde entonces hemos tenido 23 reuniones. La última fue en Guatemala, la siguiente le corresponde a El Salvador, pero esta reunión pues va a ser virtual, y no vamos a poder ir a El Salvador por lo que ya conocemos. Entonces, un poquito de manera rápida cómo se dio la historia, cómo nació la OPCA. Se integró Panamá en el 2001, se integró República Dominicana en el 2006, se integró Haití en el 2014, y queremos próximamente que se integre Cuba, pero la comunicación es un poquito más difícil con los hermanos de Cuba. Y pues en la OPCA hemos tenido mucha relación con el St. Jude Global a través de lo que fue el International Outreach Program, y el St. Jude nos ha ayudado mucho en el desarrollo de base de datos, análisis de datos, para establecer el programa, los posgrados. También tenemos un programa de cuidados intensivos, perdón por el error aquí, diplomado de cuidados paliativos para enfermeras y para pediatras, y transferencia de tecnología para un diagnóstico correcto de las enfermedades. Y quienes iniciaron este International Outreach Program casi de manera paralela como lo que hizo el doctor Macera con Nicaragua fue el doctor Raúl Ribeiro, que se entrenó en el St. Jude, regresó a Brasil, no pudo ejercer, regresó a St. Jude y le sugirió al doctor Bill Christ, que ahora está retirado y vive en la Florida, que hicieran este programa internacional, y de ahí nace el St. Jude Global, básicamente en la década de los 90. Y pues nosotros pues establecimos nuestra filosofía como grupo, lo que ya les mencionamos. Somos un grupo muy activo en cuanto a publicaciones. Volvimos a revisar lo que es la OPCA en la publicación del 2014, y aquí pues publicamos ya todos nuestros protocolos que tenemos activos hasta el neuroblastoma, y este año pues se van a listar y se está trabajando ya para abrir el protocolo de patoblastoma en el 2021. Pues es nuestro grupo de cirujanos con el doctor Vázquez Rao, aquí no se ve, pero él es Carlos Rodríguez Galindo,
hemos avanzado en las medidas quirúrgicas, estamos practicando ya preservación de extremidad en tumores óseos, y tenemos como líneas de investigación en muchas áreas. Una de las más fuertes es la parte de nutrición. Tuvimos un primer simposio en Ciudad de Guatemala en el 2014 con todos los colegas de la OFCA, y ahí empezamos a estudiar la nutrición en los niños con cáncer, y sacamos un artículo muy importante donde analizamos más de casos diagnosticados en el momento del diagnóstico de tanto leucemias como tumores sólidos, para ver las perspectivas de nutrición relacionadas con cáncer en el área de Centroamérica, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda para Guatemala. Hemos estudiado mucho también el uso de medicina tradicional en nuestras poblaciones, que también hay que estar pendiente de estas cuestiones. Más recientemente estamos haciendo un estudio de citometría ósea, analizando citometría ósea versus medidas antropométricas en las poblaciones con cáncer en Guatemala, y esos datos los reportamos recientemente en el CIOP que acaba de pasar. La parte de enfermería es vital para nosotros. Nuestras enfermeras están básicamente el 100% del tiempo con nuestros niños con cáncer, entonces le hemos metido mucho a la educación de nuestras enfermeras. Inicialmente se había establecido una escuela de enfermería en El Salvador, donde las enfermeras iban por un tiempo a El Salvador a recibir un entrenamiento especial, pero luego se cambió de estrategia, y lo que hacemos es mandar enfermeras educadoras al programa del Calvo Maquena en Santiago de Chile. Aquí están las colegas de Chile, donde entrenamos a nuestros enfermeros educadores, que luego vienen y entrenan a nuestras enfermeras en nuestros países. Y esto pues es una estrategia mucho económicamente mejor y también mucho más efectiva para mantener constantemente un programa de educación continua de enfermería en el contexto del cáncer pediátrico. Y también estamos aplicando los estándares del Joint Commission en el lado de enfermería para mejorar la calidad de tratamiento que damos a nuestros pacientes, y todo eso lo hemos tenido pues a bien reportar. También hemos empezado el tema de los registros de cáncer, que era uno de los efectos que tenía tanto El Salvador como Guatemala. Empezamos los registros de cáncer poblacionales en el año 2013, y nos están reportando pues todos los diagnósticos de cáncer pediátrico que se dan en los distintos países. La unidad no es el único centro que trata niños con cáncer en Guatemala. Está el Seguro Social, que trata niños hasta los 5 años, que más o menos diagnostican unos 50 casos. Todavía se ven algunos casos en el Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios, más o menos otros 50 casos, y un puñado de casos que se ven en la medicina privada. Luego empezó Honduras en el 2018 y Nicaragua empezó con su registro de cáncer en el 2017, y pues hemos ido reportando todos estos hallazgos en distintas publicaciones, y hemos sido pues ayudados por un montón de colegas expertos en temas de registro de cáncer, y nuestro personal pues está entrenado llevando estos datos, lo cual pensamos que es muy importante porque necesitamos conocer nuestras propias estadísticas para saber a qué nos enfrentamos. Luego se han, como les dije, desarrollado distintos protocolos. Estos han sido motivo de publicación para los linfomas de Hodgkin tipo Burkitt, para los linfomas anaplásicos, viendo todas nuestras cuestiones. Los temas psicosociales son muy importantes. Estrategias de reducción de abandono, tanto en Guatemala como en El Salvador, muy efectivas, han sido reportadas en la literatura, que es un fenómeno pues que nos sigue afectando, pero ya cada vez menos. El proyecto psicosocial de medicina integral, que es el grupo de Guatemala donde tenemos las trabajadoras sociales, los psicólogos para los papás, el Child Life, que son los psicólogos para el niño, el programa de cuidados paliativos, son modelos pues, que estamos tratando de exportar a otros países de la región. En el área de patología también se ha trabajado mucho con la doctora Teresa Santiago de San Jude, donde lo que queremos hacer es mejorar la capacidad diagnóstica
de nuestros centros, pero también tener revisión centralizada de la patología con expertos locales y con expertos internacionales para cada patología distinta, y este es un programa en desarrollo. Otros aspectos del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Guatemala tiene su protocolo aparte, basado en el BFM. Centroamérica tiene su protocolo también basado en el BFM, y este protocolo pues va desde una quimioterapia muy intensa con muy buenos resultados y trasplante de médula ósea, en el caso de Costa Rica con la doctora Marta Navarrete, hasta países menos, con quimioterapia menos intensa. En el caso de Nicaragua, que no puede dar quimioterapia tan intensa porque no ha desarrollado tanto su parte de manejo infeccioso, y así sucesivamente. En el lado de cuidados intensivos, también mucha relación con el Hospital St. Jude, con la doctora Asia Gulnik, que venía de Boston y ahora trabaja en el St. Jude. Ellos en Boston tienen una escala que se llama PEWS, que es el Pediatric Early Warning System, para detectar niños de manera precoz que están desarrollando shock séptico por alguna u otra razón. Esta escala se adaptó y se aplicó en Guatemala para la detección de shock séptico en el contexto de niños con cáncer. Y ya les vamos a explicar un poquito cómo fue el estudio. La doctora ganó un premio en la CIR del 2017 al aplicar esta escala en Guatemala, y esta escala pues ya se está difundiendo a lo largo de toda América Latina, porque realmente tiene muy buenos efectos. Esta es la publicación ya de costo-beneficio del análisis, y entonces nosotros cuando empezamos a aplicar la escala, hice un estudio prospectivo base en el 2013, donde analizamos la cantidad de eventos de deterioro de los niños que iban a cuidados intensivos. En el 2014 entrenamos a las enfermeras, que son las que miden la escala, cada 3 horas en el momento que se miden los signos vitales de nuestros pacientes. Disminuyó la cantidad de eventos de deterioro severos porque nuestros niños eran detectados antes. La cantidad de tiempo que pasaba en el intensivo también fue mucho menor, pero lo más importante es que logramos ahorrar casi $360,000 por año por estas transferencias tempranas y manejando las infecciones de forma más temprana. Entonces, esto nos puso muy contentos con este estudio de calidad que aplicamos por una simple medida de una escala temprana, muy fácil de aplicar en nuestros pacientes. Desde el punto de vista de infectología, hay mucha relación con la doctora Miguela Caniza, y básicamente la estrategia más importante es la estrategia de un lavado de manos, diría yo que obsesivo, en los 5 puntos que manda la OMS, cuando vemos a nuestros pacientes con una gran reducción de enfermedades nosocomiales. Y también recientemente se publicó este año la línea guía de tratamiento de FIEN neutropenia en el contexto de Centroamérica y el Caribe, con la región AOPCA, con todos nuestros infectólogos. En cuanto a tumores sólidos, hay una como doble historia, en el sentido de que el retinoblastoma es un gran problema para Guatemala porque vienen los niños con retinoblastoma muy tarde y se aplicaron estrategias para diagnóstico temprano, y poco a poco, con el liderazgo de la doctora Sandra Luna, pues hemos publicado todos nuestros avances en el contexto de retinoblastoma. Esta es la última publicación de nuestro protocolo en el Journal of Clinical Oncology en el 2019, y hemos avanzado mucho también en el tema de diagnóstico tardío en el retinoblastoma, porque si el retinoblastoma se diagnostica de forma temprana, no solo se salva el ojo, sino también se salva la vida del paciente. En la historia de los tumores sólidos es un poco más triste, porque los rhabdos y los sarcomas no rhabdo y muchos tumores óseos, pues tenemos muchas barreras porque estos niños llegan tarde al hospital. Entonces, básicamente se utilizan 3 estrategias: la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, pero mientras más avanzado es el tumor, pues es más difícil su curación. Entonces, aquí la estrategia que se requiere es una estrategia de diagnóstico temprano, porque si ya vienen metastásicos, muchos de estos niños no los podemos salvar. No sé cuál sea la experiencia en los distintos centros de México
con el doctor Carlos Rodríguez y con el doctor Andrea Ferrari de Italia, que son expertos en sarcomas. La historia del tumor de Wilms es una historia mucho más agradable, al igual que la historia de los tumores germinales, porque son tumores muy sensibles a la quimioterapia y hemos tenido buenos resultados, a pesar de que tenemos diagnóstico tardío aquí también. Este fue el congreso de AOPA en Guatemala recientemente, y aquí pues una curiosidad, en las ciudades de abajo ven los templos de Cal. Ustedes obviamente en el sur de México, en la península de Yucatán también tienen bellezas, pero lo que está aquí arriba, así como es el templo que se llama La Danta, que queda al norte de Tikal, que es el complejo del Mirador, una ciudad maya preclásica, y aquí se ha medido y se ha especificado que esta pirámide es más grande que las pirámides de Egipto, y es la pirámide más grande hasta el momento en el mundo que se ha descubierto y descrito. Fue un artículo del National Geographic. Y bueno, estamos llevando a UCA al mundo, y ya le podemos decir a nuestros pacientes, estamos aquí. Así que con esto termino yo, y si quieren abrimos a discusión y a preguntas y a intercambio de impresiones. Ahí ven a Carlos Rodríguez Galindo, a la doctora Wendy Gómez, que es de República Dominicana, pero que también es de nacionalidad mexicana, y creo que trabaja mucho en relación con el AMOP, que es la Asociación Mexicana de Oncología Pediátrica, y la doctora Patricia Calderón, que es de Nicaragua, las dos formadas en nuestro centro. Y esto sería la presentación. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Es como diría yo, una visión a ojo de pájaro, como muy general, inclusive cada tema. Podríamos hablar horas de la genética de la LLA o de la farmacogenética en el contexto de nuestros pacientes, por mencionarles dos casos. Y lo que sí tenemos los hematoncólogos pediatras, siempre hemos sido grupos entre nosotros muy amigables, muy colaboradores. Tenemos muchos amigos en México, por ahí está el doctor Rivera conectado, y la gente de Ciudad de México, la gente de Culiacán, la gente de Guadalajara, la gente de Lito, nos conocemos todos. Cuando estamos en los congresos, pues hacemos grandes reuniones muy agradables y nos saludamos en los pasillos, y compartimos mucho también en sesiones que tenemos a nivel internacional. Así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antillón, su brillante presentación. Realmente esta situación que nos muestra de cómo es la oncología pediátrica en Guatemala, con todos los aspectos que usted menciona, desde lo de genética en la población pediátrica con leucemia linfoblástica aguda, lo que implica el tratamiento integral, que a veces pues no se llega a dimensionar por completo desde el diagnóstico patológico correcto, los aspectos nutricionales, el tratamiento de soporte, infecciones, todo lo que mencionó de cuidados paliativos, de detección de choque séptico, la escala que nos mostró, y bueno, las impresionantes cifras que nos llevamos para analizarlas y reflexionar, y que en esto no se termina todo el trabajo que tenemos por hacer. Tenemos algunas preguntas, doctor, en el chat que quisiéramos comentarle. Bueno, primeramente un comentario en donde mencionan indiscutiblemente que esta unión de voluntades para trabajar de manera multicéntrica, interdisciplinaria e internacional es el tratamiento de estos pacientes. Preguntan, doctor, que si AOPCA tiene vínculos con México. Definitivamente tenemos vínculos muy cercanos. Inclusive ahora se creó otro grupo que se llama CLEOP, que es un poco más latinoamericano, donde se están trabajando 3 protocolos distintos. Uno es el protocolo del linfoma de Hodgkin, que se está utilizando la estrategia alemana que aplicó la OPCA para aplicar en centros de Centroamérica. Hay colegas de México aplicando esta estrategia, y colegas de América del Sur. También el protocolo de la leucemia promielocítica aguda, y se está desarrollando un protocolo de leucemia mieloide aguda. Entonces esto ya es para hacerlo no solo el AOPCA por aquí o el AMOC por allá,
o el Gallup, que es el grupo sudamericano en el sur, sino empezar a colaborar a través de la SLAOP, que es la Asociación Latinoamericana de Oncología Pediátrica, la CLIOP, que es como el grupo que une a los distintos grupos, a hacer protocolos multicéntricos de corte latinoamericano, ¿verdad? Tenemos una relación de amistad de años, hemos estado en varios reuniones de la MOP, estuvimos como muy involucrados para cuando se empezó a desarrollar el hospital de Teletón en Querétaro, vinieron a visitar la unidad, fuimos a visitar México, ellos formaron mucha gente en Boston cuando Carlos Rodríguez Galindo estaba allá, definitivamente el doctor Arturo Moderno, que es ahora el past president de SLAOP, tenemos mucha relación con los colegas de México y con los colegas de América del Sur y con los colegas de Estados Unidos y de Canadá. Todos nos conocemos y somos muy amigos y yo creo que el truco aquí es que el centro es siempre el niño con cáncer y sus familias. Entonces buscamos la manera de colaborar entre todos pues para salvar la mayoría de niños de la región. Muchas gracias, doctor. Preguntan, doctor, ¿qué requisitos son necesarios cumplir para hacer posgrado con ustedes en Guatemala? Miren, tiene que ser pediatra general, luego hay un examen de pediatría general y luego hay un proceso de entrevista. Tanto la entrevista y el examen no es necesario que vengan a Guatemala. Para los colegas que viven en otros países, pues los hemos hecho en línea con esta plataforma Propos, que les da un tiempo, son preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Pero honestamente yo creo que ustedes en México tienen muy buena escuela de hematología pediátrica y buenos centros donde se pueden formar. Son bienvenidos si quieren aplicar acá, pero yo miraría primero a su país porque ahí tienen magníficos hematólogos pediátricos y escuelas muy buenas, ¿verdad? Quizás la diferencia es que en México o tienen especialidad en hematología pediátrica o tienen especialidad en oncología pediátrica. Y aquí tal vez la diferencia es que es hemato-oncología pediátrica, como lo es el modelo en Estados Unidos y el modelo en Canadá. Sí, así. Muchas gracias, doctor. Doctor, preguntan también, ¿cuál considera usted, con toda su experiencia y los datos que nos ha mostrado, que es el primer paso en cualquier ciudad o comunidad para hacer un cambio que realmente impacte en la oncología pediátrica? Miren, yo creo que todo nace con líderes médicos y los ejemplos que he visto en Nicaragua, que he visto en Guatemala, que he visto en otras latitudes, es el líder médico en el cual empieza a hacer toda esta bola rodar. Hay un statement de la Academia Americana de Pediatría donde establece más o menos los mínimos que tiene que tener un centro de hemato-oncología pediátrica, ¿verdad? Pero eso se puede hacer por pasos, no necesariamente se tiene que tener todo de inicio, sino que como es un proceso dinámico continuo de mejora. Entonces nosotros cuando empezamos pues teníamos 2 habitaciones de cuidados intensivos, no tenía todavía un especialista en paliativo, se empezó con entrenar a las enfermeras, a los pediatras y a los infectólogos, luego agregamos el componente nutrición, el componente psicosocial, y uno, quizás el consejo más útil tal vez es que si uno no tiene todo, no tiene que dar toda la intensidad de quimioterapia, sino tiene que adaptar la intensidad de los tratamientos a la capacidad del manejo de las complicaciones. Y en la medida que usted aumente sus tratamientos de soporte, entonces aumenta la intensidad de la quimioterapia, porque si no va a perder, por dar una quimio muy intensa, va a perder a muchos pacientes si no tiene esa capacidad de soporte, porque el cáncer pediátrico, el truco es un buen diagnóstico, un tratamiento adaptados a las capacidades de tratamiento de soporte, sobre todo en nuestros países. Definitivamente, muchísimas gracias, doctor. Pues en la sección de preguntas, hasta ahorita son las que tenemos, doctor. Le queríamos pedir, aquí en la sesión, pues como usted sabe, estamos pediatras, subespecialistas, estudiantes y residentes de pediatría, y le queríamos pedir un último mensaje que nos quisiera dar usted para toda la audiencia en este tema. Pues más que en este tema en específico, bueno, uno que todo
médico general, estudiante de medicina y pediatría, es que tenga esta sensibilidad para el diagnóstico y la sospecha temprana de cáncer, ¿verdad? Porque si uno compara el cáncer pediátrico con otras enfermedades que uno ve, el cáncer pediátrico es raro comparado con otras. Pero si el médico general o el médico que está haciendo su rotación social o el pediatra no tiene ese índice de sospecha, puede pues hacer un mal diagnóstico y retrasar el diagnóstico de un niño con cáncer. Entonces eso sería como el primer consejo. Y para los colegas jóvenes, pues que se mantengan estudiando. Uno es un estudiante eterno. No pueden dejar, la medicina cambia tan rápido que desde que sale de la facultad de medicina, si uno no estudia en 3, 4, 5 años, ya está obsoleto. Entonces uno tiene que mantener dentro de su pediatría general, porque somos pediatras de base, y dentro de su especialidad, ese constante estudio, esa constante curiosidad de nuevo conocimiento y también de hacer investigación para crear conocimiento nuevo. Muchas gracias, doctor, por esta reflexión y las conclusiones. Hay muchos mensajes de felicitación por la presentación. Nuevamente nos sentimos muy honrados por tenerlo aquí con nosotros y muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado. Aquí pues damos por finalizada la sesión. Los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción que se está proyectando por parte de ahí en la presentación. E igualmente les hacemos la atenta invitación a la sesión del próximo miércoles 11 de noviembre. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Esperamos verlo pronto acá en Monterrey y que tengan un excelente día. Igualmente, cuídense.